Hola, bienvenidas y bienvenidos al curso de palmas flamencas. Hoy vamos a ver el acompañamiento de palmas por rumba flamenca. La rumba es uno de los palos llamados de ida y vuelta. Primeramente fueron los españoles los que influenciaron con la décima y las coplas al son cubano, y luego más tarde sería el son cubano el que influenciaría directamente a la rumba flamenca. Dentro de la rumba flamenca podemos encontrar la rumba flamenca propiamente dicha y la rumba catalana. Este es un género muy cultivado en la zona catalana, sobre todo en los años 50. Muy importante los gitanos de Mataró y en Barcelona el barrio del Raval, de Gracia, de Hostalfrancs y sobre todo del ya desaparecido barrio Somorrostro. El gran desarrollo que ha tenido la rumba catalana le ha dado una categoría especial dentro de los palos flamencos, siendo en este caso sus máximos intérpretes o sus grandes referentes Peret, el Pescailla o José María Valentí, el Chacho. Un detalle a tener en cuenta en la rumba es que rítmicamente es muy parecida o se puede asemejar mucho a los tangos flamencos. En este caso lo que sí diferenciará será la velocidad, siendo esta última, la rumba, mucho más rápida que los tangos. La rumba flamenca o rumba catalana es un género de 4 tiempos. Como todo, al principio será interesante intentar llevar el conteo. En este caso, como es más rápida, posiblemente sea un poquito más difícil. Un aspecto también a destacar en la rumba es la síncopa, seguramente influencia del son cubano. La síncopa hace que la rumba sea muy divertida de tocar, pero también a la vez un poquito más compleja. La gran diferencia entre la rumba catalana y la rumba flamenca son los acentos. La rumba catalana hará mucho énfasis en el primer y tercer tiempo. La rumba flamenca lo hará en el segundo, en el 2 y medio y el cuarto tiempo. O sea, la rumba catalana será más 1, 2, 3, 4, 1, la guitarra de la rumba catalana hace el ventilador. La rumba flamenca hará los acentos en el 2 y medio, 4. Muy típico también del son cubano. Veremos varios tipos de palmas, pero como siempre seguramente encontraréis otra por el camino en el estudio de la rumba. Cualquier cosa la podéis comentar por aquí. Por supuesto, vuestras aportaciones serán más que bienvenidas. Recordad, también muy importante en el caso de la rumba, como es rápida, el acompañamiento del pie. Siempre que podáis, yo creo que es un buen elemento a tener en cuenta. Primer patrón, acentuaremos segunda y cuarta nota. De los 4 tiempos haremos las 4, pero de manera muy sutil. El tiempo 1 y 3 y de manera acentuada 2 y 4. Es decir, 2, 3, 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Segundo patrón, muy parecido al de los tangos. En este caso vamos a silenciar la primera nota y añadiremos una corchea en el tiempo 2i. Recordad, será así. 1, 2 y 3, 4, 1, 2, 4. Prácticamente igual al de los tangos, si recordáis. Un poquito más rápido. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, más despacito. Tercer patrón, haremos negra, 2 corcheas, negra, 2 corcheas, enfatizando en los tiempos 2 y 4. 1, 2, 3, ta, ta, ta. O sea, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bien, vamos a ver ahora una técnica muy utilizada en el flamenco que hemos visto anteriormente, el efecto repique. La rumba se suele dar mucho también, evidentemente cuando hay más de un palmero. Uno hará tiempo estable y otro hará el tiempo contrario o la segunda corchea. Vamos a ver un par de ejemplos, un poquito más despacio y un poquito más rápido. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace para que podáis descargaros o ver el vídeo para poder acompañaros. Vamos a ver un ejemplo un poquito más lento. 2, 3, 4. En este caso las palmas van a tierra. 1, 2, 3 y 1, 2, 3.
más rápido. Bien, ya veis que la teoría es muy sencillita, la práctica no tanto. Esto es muy típico del flamenco. Este tipo de técnica requiere mucha concentración. El efecto repique requiere mucha concentración y mucho estudio. Sobre todo, siempre cuanto más lento, mejor. Recordad que no hace falta correr para estudiar. Ya podemos acompañar la rumba. Aconsejo estudiar con vídeos de soporte que tengo en mi canal de YouTube, tanto solamente de palmas como de ritmo y sobre todo con música grabada. Siempre mucha concentración. Espero que os haya gustado. Espero recibir vuestros comentarios y vuestras aportaciones, que son más que bienvenidas. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en la siguiente.